este momento nos complace presentar al doctor Hernán Arrieta, que hoy trae una gran presentación titulada Tensiones y perspectivas sobre el derecho de huelga. Hernán Arrieta es el director del Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Buenos días, espero que estén muy bien. Quisiera comenzar buscando dispersar la huelga que están haciendo en este momento. Están haciéndole huelga al evento y vale la pena llamarlos al orden, a que reduzcan, a que sofoquen la huelga. No. Para mí, como director del CELDA, es un enorme placer, un privilegio estar aquí, poder compartirles algunos resultados de investigación del Centro de Estudios, que siempre lo digo, es un equipo sumamente talentoso y que está acompañando académicamente estos eventos. Mi intervención hoy es, en 30 minutos, tratar de plantear tensiones y perspectivas sobre el derecho de huelga en Colombia. Este es un poco el contenido que vamos a trabajar. Vamos a hacer una aproximación desde lo particularmente más discutible en el contexto internacional, que es la posición de la huelga en la OIT, analizando aspectos fundamentales como la naturaleza jurídica del derecho de huelga, su alcance, qué sujetos son titulares, cómo se clasifican las distintas modalidades, cuáles son las condiciones regulatorias para su ejercicio, y quisiera centrar finalmente la discusión en huelga en servicios esenciales y huelga en servicios mínimos. Esos 10 puntos que vamos a trabajar, me gustaría que los leamos todos en función de 3 pistas de lectura, y aquí quiero mandar un mensaje contundente. Esta presentación no es una presentación que se enfoque en la reforma laboral. Esta es una presentación que intenta poner una discusión que está presente hoy, con o sin reforma. La discusión sobre huelga está en la agenda del día. Aquí quiero hacer un llamado de atención de verdad. Entendamos que estos 10 puntos que vamos a trabajar dan cuenta de trayectorias, en qué estamos y sobre todo en qué estamos en los últimos 3 o 4 años de jurisprudencia, donde ha habido cambios significativos en materia de derecho de huelga. El segundo punto es hacia dónde vamos, cuáles son de alguna manera las tendencias regulatorias que por supuesto plantea el proyecto de reforma, pero que el proyecto de reforma no agota únicamente esas tendencias. Y en tercer lugar, me gustaría, como pista de lectura transversal, tratar de discutir con ustedes caminos o alternativas o qué podrían estar haciendo las empresas hoy en día para entender las trayectorias y tendencias y adaptarse a ellas. Voy a comenzar por recomendaciones básicas en esas de alternativas. La principal recomendación es venir a estos eventos, estar atentos a la actualidad, no hacerle huelga al evento por razones gastronómicas. Y la segunda recomendación, que es muy importante, es, de verdad, esto que vamos a trabajar no es una discusión que solo esté atada a reforma laboral. De esto vamos a hablar ya en términos de una realidad que es clara hoy en el panorama. Primer punto, la huelga en la OIT. Aunque parezca extraño, aunque parezca paradójico, aunque parezca descabellado, el derecho madre de todos los derechos laborales, como es la huelga, no se encuentra regulado en la OIT. Aunque parezca loquísimo, es así. En la OIT no hay un solo convenio ni recomendación que regule la huelga. Hay 2 recomendaciones que la mencionan tangencialmente, pero no hay un solo convenio que regule la huelga en la OIT. Y esto es fundamental para entender algo que es algo básico de honestidad intelectual. No es honesto intelectualmente decir que la legislación colombiana en materia de huelga viola las normas de la OIT, viola los convenios, viola las recomendaciones,
cuando no hay ni una sola recomendación ni un solo convenio que regule la huelga. Eso es, desde el punto de vista intelectual, impreciso y quizás complejo. Dos, en el seno de la OIT, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores han planteado una discusión asociada al convenio 087 sobre libertad sindical. El convenio 087, en su artículo 3, indica que las organizaciones gremiales y sindicales tienen por supuesto derecho a proponer sus planes de acción y a desarrollar sus actividades. El convenio 087, si ustedes hacen un control F, un busca rápido, no menciona en ninguna parte la palabra huelga, pero las organizaciones de trabajadores indican que cuando el convenio 087 habla de actividades, la huelga es una actividad. ¿Qué pasa? Que pese a que el convenio 087 no habla de huelga, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, la Comisión de Expertos, tradicionalmente se ha pronunciado en materia del derecho de huelga. Aquí hay una discusión que ya entro a detallar, pero es cierto, los órganos de control han desarrollado lineamientos, directrices, guías orientativas sobre el derecho de huelga, pero ojo, y este es un segundo punto de honestidad intelectual, uno no puede plantear la discusión como si la legislación colombiana violara las recomendaciones o observaciones de un órgano de control de la OIT, por la sencilla razón de que no son parámetros de control constitucional, no son parámetros de análisis o de comparación, y por la sencilla razón que esta discusión que se está presentando en materia de huelga con Comité de Libertad Sindical, con Comisión de Expertos, es una discusión que se presenta en todos los derechos fundamentales en frente a un montón de órganos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales que están presentes en el escenario de concierto internacional. Por eso insisto ese punto de honestidad intelectual de entender que es verdad, puede haber brechas en la legislación interna colombiana en materia de huelga en comparación con lo que sugieren como directrices orientativas los órganos de control de la OIT, pero eso no significa que el Estado colombiano esté violando con su regulación las normas internacionales del trabajo. Este punto en la OIT parece muy lejano, pero hago mucho énfasis en ello por lo siguiente. Se ha tratado de construir una narrativa en torno a que la huelga, esta discusión sobre huelga, es una discusión un poco de países subdesarrollados que no han adaptado su regulación a los cánones contemporáneos, y eso tampoco es cierto. La discusión sobre huelga en el mundo y en la OIT es una discusión actual, es una discusión vigente, es una discusión que se está llevando en Estados Unidos, hoy en un caso de la Corte Suprema de Justicia, en Inglaterra, en Canadá, que apenas en 2015 reconoció el derecho constitucional a la huelga. Y el año pasado en la OIT, insisto, esto no es una singularidad colombiana, se planteó una discusión supremamente interesante y es la siguiente. El grupo de empleadores del mundo, no de Colombia, dijo: como no nos hemos puesto de acuerdo en si la huelga hace parte de los convenios o normas internacionales del trabajo, yo, grupo de empleadores, propongo que en este año, en 2024, se discuta sobre la posibilidad de crear un protocolo, es decir, un tratado internacional complementario al convenio 087. Aquí hay una singularidad extraña. Los empleadores del mundo proponen regular el derecho de huelga el año pasado. Y los trabajadores del mundo dicen no estoy de acuerdo en que se regule el derecho de huelga en el mundo. No estoy de acuerdo. Y ojo que esa es una constante que va a estar presente en Colombia. No estoy de acuerdo, dicen los trabajadores del mundo, porque para los trabajadores del mundo y la mayoría de gobiernos, la huelga se encuentra reconocida en la palabra actividades y lo que corresponde es entrar a pedirle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una interpretación. Y entonces, en noviembre del año pasado, la OIT le pide a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una interpretación sobre esta pregunta, que es una pregunta, parece básica, pero tiene una implicación geopolítica importante. ¿Está protegido el derecho de huelga de los trabajadores en el convenio 87? Parece una pregunta básica, pero tiene implicaciones importantes. Y aquí doy también una tercera postura. No es coherente, de verdad no es coherente, que se diga que los órganos de control de la OIT fijan parámetros vinculantes en todo salvo en lo que no me conviene.
en el sentido de que cuando hay algo que no me conviene, allí sí le pido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que se pronuncie, que dé alcance a un contenido de un derecho que está discutible. Eso, insisto, parece muy lejano, pero el mensaje que quiero transmitir es que la discusión sobre huelga no es una discusión que responda a una singularidad colombiana, sino que es una discusión muy compleja en el seno de la OIT, que tiene su trayectoria, que tiene su incidencia geopolítica anterior a la Guerra Fría. Los empleadores del mundo desde 1994 le están diciendo a los órganos de control de la OIT, ojo, órganos de control, no se pronuncien sobre el derecho de huelga, y en todo caso, si se pronuncian a partir de 2012, dijeron, esos pronunciamientos no los vamos a aceptar. Ese es un primer mensaje, esto no es una discusión singular de Colombia. Segundo mensaje, esa discusión que parece densa teóricamente, en nuestro contexto puede pasar a un segundo plano por una razón básica. Esta es una discusión que tiene muchísimas implicaciones en aquellos países anglosajones del common law donde la huelga no tiene una regulación constitucional y legal clara. Pero en nuestro contexto parece aceptable afirmar que la huelga es un derecho humano y fundamental, no solo porque así lo reconocen los tratados internacionales en derechos humanos, sino porque también la Constitución política reconoce el derecho de huelga, pero ojo, hay algo en común que se pierde de vista, y es que tanto Constitución política como tratados internacionales coinciden en algo: es el legislador el que debe reglamentar el derecho, no un comité independiente, no un reglamento del ministerio, no regularlo, que también es otra alternativa que se está planteando. Y también desde un punto de vista de reconocer la realidad, hay que decir que la jurisprudencia constitucional y sobre todo la jurisprudencia de los últimos 4 años de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en insistir en que la huelga es un derecho fundamental. Digamos, puede ser académicamente interesante, pero en el estado actual de la discusión, en Colombia la huelga es un derecho fundamental porque la doctrina probable reiterada de la Corte Suprema desde 2020 sobre todo, y siguiendo una pista de lectura que la Corte Constitucional había sembrado en 2014, permite afirmar que la huelga es un derecho fundamental. Y ojo con esto, que parece menor o nimio, pero tiene una implicación profunda. Que la huelga sea un derecho fundamental implica sobre todo que tiene protección especial vía tutela. Y esa discusión vía tutela no la estamos viendo hoy. Y quizás no la estemos viendo hoy, no porque la Corte no diga, porque la Corte dice que es fundamental, sino que no la estamos viendo hoy porque para el desarrollo de la huelga puede que el contexto regulatorio actual de las autoridades actuales sea favorable, la inacción de las autoridades administrativas sea favorable. Pero este segundo punto es fundamental, insisto, de cara a entender lo que ya se viene a continuación. Tercer punto, el alcance del derecho de huelga hoy. El alcance del derecho de huelga hoy. ¿Qué nos propone la reforma laboral? Hay que tener claro el panorama de la reforma, pero reitero, este no es un llamado que esté condicionado a la reforma, este es un llamado transversal a una realidad que es innegable hoy. La reforma nos propone entender que la huelga es un medio de presión indefinida, es decir, suprime el límite temporal que está establecido de 60 días, y ojo con la definición, es un medio de presión para promover y defender los derechos de los trabajadores. No califica qué derechos, no califica qué finalidades, no adjetiva, pista de lectura, no regula en detalle. Es una constante internacional y nacional, no regular en detalle el ejercicio de un derecho fundamental. Esto nos plantea el proyecto de reforma, pero si lo notan, dista sustancialmente de la redacción actual del artículo 429 del Código Sustantivo, que condiciona o supedita la huelga a reivindicaciones económicas, profesionales e indirectamente, ya hago mención a ello, a reivindicaciones de política económica o sectorial. Sigue distando el proyecto de reforma de lo que la Corte Constitucional viene entendiendo desde 2002 sobre cuál es el núcleo esencial del derecho de huelga y cuándo en algunos supuestos se admiten consideraciones de orden político. Y si lo notan, parece más similar el proyecto de reforma a esta opinión consultiva 027 de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los párrafos de recopilación de decisiones
del Comité de Libertad Sindical. Aquí hay una discusión que tiene una implicación profunda, y es las opiniones consultivas, los párrafos de los órganos de control, las observaciones y conclusiones de los órganos de control, y no quiero cometer ese error, no son leyes de la República, no son mandatos vinculantes. Si así lo fuera, habría que renunciar al carácter democrático y soberano de un Estado. Lo que estas recomendaciones y opiniones consultivas son, como su nombre lo indica, como lo indica también el mandato de la OIT y el mandato de estos órganos, es orientaciones o doctrina razonable y persuasiva. Pero en la definición que propone la reforma, ojo, el alcance de la huelga se parece más a estos órganos internacionales, donde el Comité de Libertad Sindical reconoce que la huelga es suspensión, pero también disminución de actividades. Es decir, no implica un cese colectivo, y el Comité de Libertad Sindical reconoce que la huelga se puede ejercer por un solo trabajador. Por un solo trabajador. ¿Qué no es la huelga definitivamente? ¿Y qué no es la huelga ni en la OIT ni en la Corte Constitucional? Y creería yo en ningún país que sea capaz de diferenciar el derecho fundamental a la huelga del derecho a la protesta, a la manifestación y a la reunión. La huelga no es ni puede ser el ejercicio de un medio de presión con fines exclusivamente políticos. Todos los órganos de control de la OIT han dicho que la huelga con fines puramente políticos no tiene ningún respaldo en la libertad sindical. Lo que la Corte Constitucional dijo, sí, y esto hay que reconocerlo, es que, uno, las suspensiones de trabajo con finalidades únicamente políticas no están protegidas por el derecho de huelga, pero aquellas suspensiones de trabajo con finalidades políticas indirectamente vinculadas con reivindicaciones profesionales o económicas sí están protegidas dentro del derecho de huelga. Y eso nos lleva a una aproximación a el estado, los tipos, la taxonomía de las distintas modalidades de huelga hoy. ¿Qué propone la reforma? Propone dos ideas que parecen sencillas, insisto, pero bajo la óptica de no regular, y así se regula. Que el Estado debe garantizar todos los tipos o modalidades de huelga y que se aceptarán huelgas parciales. Con eso uno puede tratar de reconstruir un modelo, una estructura. Tenemos la huelga contractual, que es la huelga típica, que está en el marco de un conflicto colectivo. Ojo, en marzo de este año, en la SL 724 del 24, la Corte Suprema indicó que la huelga contractual no es solo aquella que resulta del fracaso de etapas de arreglo directo, sino que la huelga contractual también puede ser aquella que resulta para promover el arreglo directo, como mecanismo de presión para que haya negociación o diálogo. Tenemos, por supuesto, la huelga por incumplimiento de las obligaciones del empleador, o la típica huelga imputable al empleador, la huelga por solidaridad, que ya tienen un desarrollo legislativo y jurisprudencial importante, lo que la Corte Constitucional en 2008 llama huelga políticamente conexa, es decir, aquellas reclamaciones o presiones que están vinculadas con aspectos políticos, sí, pero que tienen incidencia directa, inmediata en las condiciones de empleo. Esto puede ser muy evidente en el sector público, pero ojo con esto. Desde la sentencia 1680 del 2020 y desde el proyecto de reforma laboral y en general desde la doctrina y estudios de la huelga, se habla de otras modalidades de huelga. ¿Y eso qué significa? Que la huelga es un derecho típico en estas modalidades específicas: contractual, imputable al empleador, solidaridad y huelga política directamente conexa a finalidades profesionales o económicas. Pero la huelga es también un derecho atípico. Es un derecho atípico que lo reconoce el Comité de Libertad Sindical, lo reconoce la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese escenario habrá otras modalidades de huelga que no impliquen, por ejemplo, solo la suspensión del trabajo, sino, por ejemplo, una disminución del trabajo. Y eso nos lleva al sexto punto de esta presentación, que es una pregunta y una discusión que, insisto, no depende de la reforma, es una discusión que se está presentando ya, ustedes lo viven en sus empresas hoy en día, y es la posibilidad
de huelgas parciales, entendidas, uno, como huelgas atípicas, como huelgas que están dentro de ese grueso, otras modalidades. Y ojo, no hice mención suficiente a ello, me devuelvo. Desde la sentencia 1680 del 2020, la Corte Suprema dijo: el Código Sustantivo del Trabajo, en la reglamentación que está para huelga, aplica para la huelga contractual, aplica para la huelga en el marco de un arreglo directo, pero no aplica para las otras modalidades de huelga. Es decir, la legislación existente en materia de quórums, en materia de preavisos, en materia de duraciones, en materia de decisiones de asamblea, la Corte Suprema la excluye de las otras modalidades de huelga, que son muchas y que no se reducen a la contractual. Porque, ojo con este mensaje que manda la Corte Suprema en 2020 y que es la guía que permite atar qué pasa en la OIT en Ginebra, pero qué está pasando aquí. ¿Qué sugiere la Corte Suprema? Que entre menos se regule el derecho de huelga, mejor. Que entre menos se regule un derecho fundamental, más se garantiza su ejercicio. Y cuando uno entiende esa pista de lectura, entiende por qué el proyecto de reforma laboral no regula, por ejemplo, procedimientos para las huelgas no contractuales. El proyecto de reforma laboral dice: se reconocen distintas modalidades de huelga, establece unas condiciones para la huelga contractual, pero para las otras no. Para las otras no. Con el agravante de que la Corte Suprema de Justicia, esto puede ser discutible, entiende que como es un derecho fundamental, no se le aplican por analogía las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Así que en esta línea dilatada de precedentes judiciales, el estado actual, más allá de la reforma, es que hay huelgas en otras modalidades distintas a la contractual que no están sometidas a las reglas del Código Sustantivo y que nos plantean un escenario complejísimo, por ejemplo, en la discusión de huelgas parciales. Porque lo primero que habría que empezar es qué diablos es una huelga parcial y pongámonos de acuerdo en qué diablos es una huelga parcial. Porque una huelga parcial puede ser el caso que la Corte decidió en 2018. En 2018, ¿qué caso se le presentó a la Corte Suprema? Un caso de una cooperativa, de una universidad con sede en distintos municipios de Colombia, donde un sindicato que solo tenía presencia en un municipio, que en sus estatutos decía que solo afiliaba trabajadores de ese municipio, se permitió por parte de la Corte que ese sindicato convocara huelga sin someter a votación con todos los trabajadores del orden nacional. Pese a que la institución, el empleador, tenía presencia en todo el país, la Corte en ese caso dijo: por el tipo de sindicato y su alcance, voy a permitir que sea una especie de huelga parcial por criterios geográficos. Es decir, no hay una necesidad de votar con todos los trabajadores de todo el país. Pero huelga parcial también puede ser entendida, como propone Toscani, un profesor de la Universidad de Valencia, como aquella que solo afecta aspectos temporales del servicio. Por ejemplo, se trabaja en horario normal, pero en trabajo suplementario, en horas extras, en dominicales y festivos, se podría permitir la huelga solo para esas franjas horarias. En un artículo académico muy interesante de Martínez y Vinasco, también se sugiere la idea de que la huelga parcial puede ser aquella que afecta a ciertos servicios, a ciertas áreas de trabajo, por ejemplo, la parte administrativa, por ejemplo, la parte operativa de una empresa con sede en una línea en Barranquilla, y no a todas. Y con la huelga parcial, que insisto, parece tener reconocimiento en esas distintas modalidades de huelga atípica que ya los sindicatos vienen exigiendo y reconociendo, surge una pregunta, y es: ¿cómo se define la decisión, el quórum, la votación? Cuando hay una huelga parcial que, por ejemplo, compromete una línea de trabajo específica en Barranquilla, ¿le serán aplicables las exigencias de quórum, de deliberación, de votación en la asamblea que le son aplicables a la huelga contractual? Es decir, provocar una decisión de todos los trabajadores concernidos en el sindicato o no. Parece una discusión compleja que la reforma trata de resolver muy fácil. La reforma en estos puntos que dice: las decisiones se tomarán conforme a lo decidan los estatutos de los sindicatos.
Es decir, los sindicatos son autónomos a la hora de decidir si exigen o no quórum, si exigen o no procedimientos para tomar decisiones de huelgas atípicas, porque, insisto, la reforma no la regula, las huelgas atípicas, ni de alguna manera se centra en su aproximación. Séptimo punto que es muy importante. ¿Quiénes tienen derecho a la huelga? Y aquí había una discusión previa que es algo que se pierde de vista o se olvida. Los empleadores también tienen derecho a la huelga, según el Comité de Libertad Sindical de la OIT. La huelga es un derecho de las agremiaciones, del derecho de asociación que también tienen los empleadores. Y aquí puede entrar una discusión, por ejemplo, en México, la huelga de empleadores está regulada en la Constitución, es un derecho constitucional. En Chile, el lockout, el cierre patronal, es un derecho de los empleadores. Por ejemplo, cuando quiebran y se van del país. Por ejemplo, cuando para presionar a los trabajadores en huelga se van a huelga. O, por ejemplo, para protestar contra políticas sectoriales o económicas de un Estado. Pero habitualmente uno entiende que la huelga es un derecho de los trabajadores, es un derecho, y aquí voy a hacer énfasis, subjetivo, individual, pero que se ejerce colectivamente. Eso lo dijo la Corte Suprema en 2021 y creo yo que tiene una connotación profunda. Es un derecho individual, sí, pero que se ejerce colectivamente, y la Corte Suprema, a diferencia de lo que sugiere el Comité de Libertad Sindical, dice no hay huelga de uno. Yo no puedo ir a huelga yo con yo, porque tiene que ser una huelga que se ejerce en el marco de una suspensión colectiva. El Comité de Libertad Sindical ha dado pistas o sugerencias, por ejemplo, en que las confederaciones tienen derecho de huelga y las federaciones, y el proyecto de reforma laboral es particularmente complejo en este punto porque propone de alguna manera tres lineamientos. Uno, que si hay huelgas contractuales, que no son todas, repito, que son algunas, puede pasar lo siguiente: si el sindicato agrupa la tercera parte de los trabajadores de la empresa, basta con que la apruebe la huelga la mayoría del sindicato. Es decir, en la práctica eso puede implicar que el 8.7% de trabajadores de una empresa aprueben una huelga contractual. Segundo escenario, cuando el sindicato no agrupa la tercera parte. ¿Qué sugiere el proyecto de reforma? Que en ese caso la huelga será aprobada por la tercera parte de los trabajadores de la empresa, por un tercio de trabajadores de la empresa. Y por último, y más importante aún, el proyecto dice las huelgas no contractuales, las huelgas comillas atípicas por solidaridad, imputable al empleador, con políticas conexas, me quedo callado, no regulo su ejercicio, sus condiciones, su procedimiento, y al quedarme callado entran normas supletivas de los estatutos de los sindicatos a definir cómo se ejerce. Aquí hago un llamado sobre todo en una novedad jurisprudencial, que es esta, la SL 728 del 24. La SL 728 del 24 es una sentencia complejísima desde lo probatorio, pero que admite la posibilidad de votaciones virtuales o de votaciones por medios electrónicos de la asamblea de un sindicato. Hay una decisión en el marco de una... Todavía estábamos en pandemia, pero ya había presencialidad. Ahí hay una discusión de si el mecanismo que usaron las organizaciones sindicales permitía confiabilidad, permitía votación secreta. La Corte en verdad no entra a estudiar eso en detalle, pero la Corte lanza en esa sentencia del 2024 la posibilidad de que se vote virtualmente una huelga, con las implicaciones que ello tiene y de alguna manera censurando la posición que adoptó el empleador de intentar verificar la confiabilidad de la votación. Ya hago un poco referencia a ella. Octavo punto, muy rápido. No nos podemos dejar llevar una confusión. Los órganos de control de la OIT en ningún momento han dicho no regulen el ejercicio del derecho de huelga. En ningún momento han dicho estados, la mejor forma de garantizar el derecho es no regular. Nunca han dicho eso. Por el contrario, los órganos de control de la OIT y la Corte Suprema la cita en esta sentencia del 2024, han dicho que es válido, que es razonable, que es democrático en un Estado poner condiciones, establecer límites y restricciones al ejercicio del derecho de huelga. Entonces, no es del todo cierto
que no se puedan establecer condiciones, que se pueden como no se pueden, claro, dentro de un margen de apreciación razonable, pero fijar quórums, fijar garantías, fijar procedimientos de preaviso, siempre que no hagan nugatorio, que no eliminen el derecho, es admisible por los órganos de control de la OIT. Y aquí voy a hacer un énfasis en algo que yo no sé si no se dice por evidente, pero que es muy importante, porque cuando uno hace análisis de proyecto de reforma laboral, el proyecto de reforma dice, voy a adaptar la regulación a lo que dicen los órganos de control, pero en algunos puntos no, en algunos puntos es especialmente selectivo el proyecto de reforma laboral y dice, yo no voy a hacerle caso a los órganos de control de la OIT. Y esa selectividad puede ser compleja, porque ¿qué sí han dicho los órganos de control de la OIT? Y si uno quiere hacer uso de ellos como si fueran ley cuando no lo son, también ¿qué ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema? Que ninguna huelga, ni siquiera la que está respaldada por la mayoría de trabajadores de una empresa, puede llegar a afectar el derecho del empleador de acceder a su compañía, ni puede llegar a afectar el derecho de quienes no deseen hacer parte de la huelga. Todos los órganos de control han dicho que la libertad de trabajo de los no huelguistas debe garantizarse y es un derecho fundamental. Y aquí hay una discusión no solo del proyecto de reforma, sino de la regulación vigente hoy en Colombia, que es una regulación que restringe la libertad de trabajo de los no huelguistas cuando la huelga es respaldada por la mayoría de los trabajadores. Y aquí no estoy hablando de esquirolaje, eso es otro fenómeno distinto. De lo que estoy hablando es de esta observación que, ojo, es de enero de este año, de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Es una observación que le hacen a Colombia, analizando los expertos de la OIT, la regulación propuesta por el Gobierno Nacional. ¿Qué dice la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones? Que el proyecto de reforma no se ajusta a la observación relativa a que es necesario garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas. Y que los no huelguistas que no desean ir a huelga, así la huelga sea apoyada por el 80% de los trabajadores, ese 20% tiene derecho a trabajar. Porque es libertad de trabajo, artículo 26, que también tiene alcance en pactos internacionales de derechos humanos. E incluso dice que no puede verse afectada porque la decisión sea mayoritaria. Y esa es una línea de decisiones de los comités y del Comité de Libertad Sindical. Último punto para cerrar con una reflexión. Huelga en servicios esenciales y servicios mínimos. El estado actual de la cuestión es sencillo. Hoy hay que admitir, de acuerdo con la jurisprudencia, la opinión consultiva, lo que ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que es posible la huelga en servicios esenciales. Hoy no parece defendible en términos prácticos y académicos, no parece defendible que está prohibida la huelga en servicios esenciales. Eso no parece defendible hoy en día. Hay que aceptar que la huelga en servicios esenciales se permite, sí, pero regulando condiciones para servicios mínimos. Y aquí hago un punto y lo ato a lo que decía también Zaida. Ya hay lineamientos sobre qué se entiende por servicios mínimos, cómo la huelga en servicios esenciales no debe ser indefinida, ha dicho la Corte Constitucional en materia de servicio esencial de administración de justicia, que el servicio mínimo que debe garantizarse para efectos de posibilitar el esencial debe ser acordado por empleadores y trabajadores y a falta de acuerdo por un comité independiente que mencionaba Zaida. Y lo que sí ha dicho el Comité de Libertad Sindical de la OIT es que la autoridad administrativa, el Ministerio del Trabajo, no es un órgano independiente para reglamentar cuál es el comité que va a definir cuándo hay servicios mínimos o no. Quizás lo paso muy rápido esto de servicios mínimos, pero el llamado simplemente es este. Si se van a tomar decisiones en torno a los órganos de control de la OIT, hay que tener en cuenta que también los órganos de control han dicho que servicios mínimos deben garantizarse en otros servicios no esenciales, en servicios públicos, en servicios, es decir, la discusión es más amplia de lo que parece, Las memorias del evento les quedan, me pasé 1 minuto y 48 segundos, una reflexión final que es muy paradójica. Ha habido una eterna crítica a los empleadores, que los empleadores quieren flexibilidad y no regular.
En el derecho de huelga pasa paradójicamente lo contrario. Son los trabajadores los que pretenden no regular, flexibilizar la reglamentación, y son los empleadores del mundo y los de Colombia los que proponen eso de regularse vía ley estatutaria en el caso de Colombia. Una paradoja bonita de esas que la historia nos ayuda a entender. Muchísimas gracias y muy amable.